nos saquen tentaciones, chicos. Espero ustedes ahí en casita ya hayan desayunado. Pero bueno, justo como comentan, ya estamos aquí en la sala de cada mañana. Vamos a cambiar por completo de información, ya que se encuentra con nosotros Vale Galindo, quien es coach de vida, para desarrollar este tema que yo creo que más de alguna persona lo hemos vivido, lo hemos sentido. Todo el mundo está en contra de mí. ¿Qué es lo que ocurre? Yo Bienvenida. soy la ¿Cómo nos aqueja? Justo acabas de decirlo. ¿No? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, bienvenida. Ya Te tenía mucho que no extrañábamos, venía, oye. ya sé. Pero ya estamos de regreso y con este tema que la verdad es que es muy cotidiano, porque creemos que en alguna etapa de nuestra vida todo el mundo está en contra de nosotros, nuestra historia, nuestros amigos, nuestras relaciones. Pero voy a decir algo, ahorita vamos a anclar un poquito, voy a decir algo que tal vez va a romper con muchos esquemas y va a ser un poco incómodo. Fuerte, a ver, échale. Nadie nos hace nada. Nadie. ¿Qué? Nadie te puede hacer nada. ¿Por qué? Porque al final del día la gente te va a entregar o va a entregar al mundo lo que sea que esté interno. La elección de yo poder darle cauce a que entre en mi historia, en mi vida y me lastime, es sí elección mía. Está muy complicado, pareciera que dijeran, ay, sí, qué fácil, lo dicen en la televisión y qué sencillo. No, no es sencillo, pero si te pones en un espacio sumamente neutro, en donde podemos entender la neutralidad, saliéndome también de mi dolor, porque a ver, cuando yo interpreto que la gente me lastima o me hace o está en mi contra, tiene que ver con una herida de precisamente de injusticia, que esta se sembró, lo hemos visto en muchas ocasiones desde la infancia. Si yo creo y crezco con esta historia y esta herida de la injusticia, entonces voy a creer que todo el mundo está en mi contra, que todo lo que sea que yo voy a transmutar, que todo lo que sea que yo voy a emprender, que todo lo que sea que yo voy a crear, incluso una relación, va a ser siempre algo en cuestión negativa. Entonces, empezamos y partimos viene de una historia, viene de una herida. Con el tiempo voy creando como evidencia de que efectivamente, ¿lo ves? Mis amigas están en mi contra porque entonces tienen envidia de mí. Mi relación de pareja está en mi contra porque entonces viven una competencia conmigo. Mi mamá, mi papá está en mi contra porque entonces lo que sea que yo entrego no es suficiente para ellos. Pero eso no habla de ellos. Eso habla de la herida que sí yo permito que se duela. Es algo un poco medio complicado porque es un trabajo interno de mucho tiempo, es un trabajo de poder entender que el mundo no es como es y el mundo sí es como lo observamos. Okay. Y es complicado de repente como, a ver, Vale, dame el manual, ¿cómo se le hace para entonces no estar adoleciendo, como empezar a entender que el mundo no está en mi contra? Punto número uno es entender que al final del día, ¿qué es lo que a mí me duele? ¿Qué es lo que siento que todo el tiempo está en mi contra? ¿Cuál es la herida constante y recurrente que aparece en mi vida y en mi sistema? Dos, si yo sé que constante y continuamente sigo atrayendo los mismos resultados, a lo mejor una relación de pareja, si todo el tiempo estoy pensando que el mundo, incluso la frase célebre de soy afortunada en el trabajo, pero en el amor, bye. Pues no, la verdad es que hay algo que no he estado trabajando. Hay algo que muy seguramente no el mundo sí quiere que seas feliz, el mundo sí quiere que te enamores, el mundo sí quiere que tengas relaciones sanas. Pero yo requiero entender y hacer un trabajo interno de qué es lo que estoy eligiendo también o cuál es la conversación en la cual yo me estoy vendiendo. Porque tal vez creo que no me merezco lo suficiente y genero relaciones constantes y continuamente que no se entreguen al 100 conmigo. Y eso no tiene que ver con el otro. Tiene que ver con lo que me he contado yo de mi historia. Y por eso es que digo que es un tema muy cotidiano, pero es un tema muy profundo de poder indagar y entender que el mundo no me hace nada, no está en contra mía. Primera lección es, disasóciate de todo lo que crees que está en tu contra. La gente lastima, la gente no me lastima. O sea, quitar el me hizo. La gente agrede. Engaña. La gente no me agrede. La gente engaña. La gente no me engaña. Y entonces cuando yo empiezo a entender, el por qué, ahí sí es un trabajo mío, el por qué atraigo este tipo de relaciones donde me siento invalidada, donde hay infidelidad, donde hay engaño, donde hay todo esto. Entonces ahí sí es un trabajo interno, decir, oye, ¿por qué estaré atrayendo las mismas relaciones desde el mismo lugar? ¿Por qué los mismos trabajos? ¿Por qué los mismos entornos? ¿Por qué y para qué?
Y cuando entonces empiezo yo a hacerme consciente, pareciera mágicamente, y no es magia, que entonces empiezo a observar el mundo desde un lugar distinto y empiezo a atraer gente que sí me sume. Gente que muy seguramente esté al lado mío, que sí me respete, que sí me ame, que sí me honre, pero sobre todo, incluso alejar a esa gente que yo pensé que mucho tiempo estuvo en mi contra. Y esto tiene que ver con un bagaje de historias, tiene que ver con un montón de información que si choca con él, nadie nos hace nada. El mundo no está en nuestra contra. Hay situaciones en las cuales sí pareciera. Ojo, porque no vamos a desvirtuar que sí hay gente que sí lastima con dolo, Sí. que sí hace cosas con dolo. Pero al final del día sí es un trabajo de poder entender que pues el mundo no está en tu contra. Y que cada quien tiene que hacerse responsable, ¿no? O sea, si alguien a lo mejor te engañó, no sé, en una relación, pues será algo que tenga que trabajar la otra persona. Digo, claro que te afectó, ¿no? Porque no podemos ignorar el hecho de que las cosas, por supuesto que nos duelen. Claro. ¿Tú crees, Vale, que es posible llegar a este punto en la vida en la que, pues no que se te resbale todo, pero que sea un poco más sencillo manejar estas circunstancias que a lo mejor se salen de tus manos, pero que a final de cuentas uno sabe que eres responsable de tus propias emociones y tus propios sentimientos? ¿Tú crees que es posible? Sí, se requiere trabajo, se requiere terapia, se requiere apertura, se requiere ser coachable, se requiere que estés dispuesta a que te duela, A trabajarlo, a ¿verdad? incomodidad. Y hay personas, yo creo que todos hemos conocido una persona así que siempre está de víctima y es cansado. honestamente, todo el es tiempo. cansado, todo el día se están dando ellos mismos latigazos, ¿no? Pero ellos, es complicado que ellos se puedan dar cuenta, o sea, si uno se los hace ver, es difícil que lo acepten. Te voy a decir algo que pareciera que ellos adolecen como de esta debilidad y al contrario, mostrarme yo como ese lugar de victimez, sí tiene una recompensa secreta, muy oculta. Porque entonces si yo me muestro contigo como es que el mundo es muy malo conmigo, es que todo me pasa a mí, es que hasta volteas y dices, ay, pobre señora, ¿no? O pobre chava. ¿Cuál es el resultado de esa recompensa secreta? Que muy en el fondo, yo en mi historia, desde mi victimez, sí quiero obtener algo. Y ese algo se llama muy seguramente conmiseración, atención. O sea, ¿Lástima? Es que la lástima es una, Sí, 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 es una sí, palabra sí, es muy fuerte. fea, pero Sí. hay Pero gente es que una le realidad. gusta la Sí. lástima. Y es una realidad y entendamos que si esa persona se colocó en ese estado de victimez, es porque, bueno, en algún momento aprendió, en algún momento tal vez escuchó todo el tiempo, su contexto estaba dirigido en que todo el tiempo se vivía en una victimez. Brincar desde la victimez a la responsabilidad es ahí donde hace la diferencia de cómo vivir el mundo. Cuando tú estás en la victimez, te vas a un hoyo negro de depresión, te vas a un hoyo negro de siempre estás preguntando qué está mal en mí, qué está mal en los demás. Cuando tú te vas al lado de la responsabilidad, entiendo que la herida se ocurrió, pero también entiendo que me cuestiono el para qué. ¿Para qué generar ese tipo de relaciones? ¿Para qué llevarme a este lugar? Ah, muy seguramente mi herida del abandono. Sí, claro, cedí tanto porque no se fueran, porque no me abandonaran, que tuve que aguantar, claro. ¿Es la misma herida? Sí, vista desde un lugar completamente distinto. ¿Puedo llevarme toda la vida lamiéndome las heridas diciendo pobre de mí? ¿O pararme y decir, híjole, ese mismo evento sí dolió, pero entiendo que también me permití aceptarlo porque tiene un pavor enorme a que me dejaran sola? ¿Sabes? Incluso sentí ahorita mi cuerpo como el, sí, claro. Que te haga clic. Sí, claro, y entonces es como, claro, por algo genero relaciones de pareja donde soy codependiente, porque entonces tengo un miedo enorme, porque tus papás se fue cuando yo tenía 3 años, y entonces no crecí con esta figura, entonces mi sistema sí me dice, ánclate de algo. Llegar a este lugar, pues se requiere trabajo, se requiere conciencia, se requiere mucha apertura. Acompañamiento. Acompañamiento, y sí se puede. No está mal, en ocasiones pensar que el mundo está en tu contra no está mal, lo que está mal es estacionarte ahí. Sí. Empecemos a accionar y actuar. Y yo creo que es un proceso de todos los días y hay que recordarles a todos ahí en casita que este proceso no es lineal y No. está bien no estar bien, no pasa nada. Perfecto, Carlita, cerraste muy bien este tema. bravo, Carlita! Vamos aprendiendo muy bien. Me lo voy a decir a mí misma. Muchas gracias, Gracias Vale. a ustedes. Vamos del otro lado contigo, Carlita.